Me gustaría pediros que pensarais la última vez que tuvisteis un libro que estabais disfrutando, la última vez que os embebisteis dentro de un libro. Un libro de literatura, una obra de poesía, una novela, una aventura. Si recordáis la sensación que teníais al leer, seguramente lo que estáis recordando es la estimulación que recibe el cerebro en las zonas del neocórtex, de las que hablábamos antes, y en las zonas asociadas con la percepción de los sentidos, el olor, el tacto. Cuando estamos leyendo una escena, somos capaces de meternos en esa escena. Este efecto, esta estimulación del cerebro, dura hasta 5 días después de haber leído un libro. Yo soy un fan de la lectura, soy un lector empedernido. Soy un lector tan obsesivo que hasta cuando estoy en el cuarto baño tengo que leer la etiqueta del champú porque no soy capaz de estar sin leer. Esta pasión por la lectura me vino por una de las instituciones más respetadas y establecidas de este país. A día de hoy, cuando alguien dice chapo, yo sigo escuchando chapeau. Chapeau es muy real. Yo leía tebeos, leía cómics, los cambiaba a una peseta en el kiosquito que tenía enfrente de casa. Me gustaba tanto leer que mis padres me castigaban, me quitaban mis tebeos cuando me portaba mal. No sabían qué hacer. Este niño solamente está todo el día leyendo. Cuando se porta mal, ¿qué hacemos? Le quitamos los tebeos. Yo escondía los tebeos, tenía debajo de la cama dobles fondos. Cuando pasaron los años, hablando con mi madre de cómo me escondía los tebeos, y yo le decía, bueno, pero lo que tú no sabías es que yo tenía un escondite secreto. Y ella me dijo, yo siempre lo supe, pero nunca tuve el alma de poder quitarte la lectura. Con el tiempo se me acabaron los tebeos. Cuando se me acabaron los tebeos, pues seguí con lo que venía detrás. Arthur Clarke, con el que aprendí los mundos lejanos, que hoy están tan cercanos. Isaac Asimov, que nos habló de qué pasa, hablamos de la singularidad. Isaac Asimov ya estableció la problemática, las cuestiones de ética a los que nos enfrentaríamos como especie en el hipotético caso de inteligencia artificial. Y todas las obras de Julio Verne y todo lo que se me puso por delante. Cuando me quedé sin libros, literalmente me estaba leyendo las enciclopedias. Cayeron en mis manos libros incluso poco apropiados para mi edad. Esto con 12 años es difícil de entender. Es un libro curioso porque la parte del sexo solamente es un 20%. Habla mucho de la vida virtuosa y de cómo vivir en pareja y en familia. Este libro luego me lo agradecería mi mujer, años después. También leí otros libros que tampoco eran apropiados para mi edad. Este es un libro que me marcó profundamente. Es un libro que habla de la historia de un soldado de la Primera Guerra Mundial que, tras la explosión de una pieza de artillería, se queda sin brazos, sin piernas, sin ninguno de los órganos de la cara. Es un libro devastador. Es un libro que si se leyeran muchos políticos se lo pensarían muy mucho antes de mandar a la gente joven a una guerra. Yo no he conocido la Primera Guerra Mundial, pero no tuve que conocerla para saber lo que era. Esto era Verdún en 1916. Esto es Verdún hoy. No ha pasado tanto tiempo. Ahí siguen las trincheras. Esto era Verdún en 1916. Esto es Verdún hoy. El paisaje no se ha recuperado. Es importante que la literatura, que los libros nos enseñen qué es lo que ha pasado, porque si no corremos el riesgo de volver a repetirlo. Afortunadamente no todo era tan oscuro en mi infancia y bueno, seguí leyendo toda clase de libros. El Jueves, La Codorniz. Me convertí en un niño ilusionado, un niño que cuando abría un libro soñaba con ser astronauta, con inventar cosas, con explorar el fondo del océano. Todo esto se acabó rápidamente cuando tomé contacto con el sistema educativo de los años 80. Y me dijeron, ¿ciencias o letras?
Tengo 14 años, no tengo muy claro qué puedo... No, ciencias o letras. Oiga, ¿por qué estoy haciendo esto? Pues estás haciendo esto para obtener un título. ¿Y para qué quiero un título? Para tener un trabajo. Y lo mejor que te puede pasar es aprobar unas oposiciones y sacarte un trabajo, con todo el respeto del mundo, para toda la gente que trabaja tan duro para conseguir un puesto de trabajo. Cuando toco la universidad, me encuentro con que el acceso a los libros es más complicado. Es más complicado y es tremendamente caro. Este es un libro que Chema comparte conmigo, porque estudiamos al mismo tiempo. Es un libro que costaba un dineral. No sé si eran 7.000 o 8.000 pesetas, una barbaridad. Y era un libro que costaba trabajo. Cuando hablamos de la piratería de libros, bueno, cuando se pide tanto dinero y tan pocos recursos, es complicado no fotocopiar un libro, que hace falta además. Hay gente que diría, bueno, estaba en las bibliotecas, no hacía falta realmente fotocopiar. Efectivamente, yo era usuario de una biblioteca, de una facultad, que prefiero no nombrar para no herir susceptibilidades, y el proceso de sacar un libro era lo más parecido a una batalla callejera. Los libros se podían sacar de lunes a viernes, máximo de 2, y siempre tenían que volver el viernes a las 5 de la tarde. La gente, el viernes a las 4:30, 5 menos cuarto, se iba a la biblioteca y escondía el libro. Lo cambiaba de sitio, lo ponía en otra estantería, lo ponía debajo de una mesa, para que cuando llegara el lunes por la mañana, la cola que había de gente pegando empujones para poder coger el libro, pues tú llegabas, el tipler, hostia, ¿dónde está el tipler? Me lo han cambiado. Y ya había 2 copias y habían volado. Esto yo no lo llevé muy bien, de hecho lo llevé bastante mal. Y como ha dicho Paco, pues decidí irme a las Américas. Llegué a Houston. ¿Por qué? Porque quería ser astronauta, o había pensado que quería ser astronauta. Y entonces me dijeron, bueno, efectivamente, como el día me lo he despertado, oye, aquí tienes la lista de 140 carreras. Yo tenía tan metido en la cabeza que aquello de estudiar era para tener un trabajo, para ganar dinero, que pregunté, bueno, ¿qué puedo estudiar? ¿No? O sea, aquí está mi nota de selectividad. Oiga, ¿esto qué es? Aquí tiene, escoja, por favor, marque una casilla. Digo, ¿con qué se puede ganar más dinero? Telecomunicaciones, pues venga, telecomunicaciones. Y consciente del esfuerzo que mis padres estaban haciendo y consciente de la oportunidad que tenía, me apliqué muchísimo, muchísimo. Me convertí en un maestro. Cuando terminé, pues me dediqué a dibujar cajitas, flechitas, le contaba a la gente, esto va aquí, esto va allí, aquí un proceso de flujo, y me pagaron muchísimo dinero para hacerlo. Me pagaron por buscar patrones, relaciones en cosas que no eran aparentes, y por mantener sistemas en los que la gente se jugaba mucho dinero y las cosas fallaban. Me trabajó muy en serio y me ayudó, y nos ayudaría luego a nosotros como empresa, a ser rigurosos con nuestro trabajo. Me convertí en una extensión de mi máquina, de mi ordenador. Me convertí, hablamos de cómo las máquinas pueden alcanzar inteligencia artificial. En este caso fue al revés, una persona que se convirtió en una extensión de sus herramientas. Todo esto, al final lo que resultó es que yo ya no leía libros de ficción, no leía por entretenerme. Leía mucho, leía un montón, pero todo libros de empresa, libros de gestión, cómo llevar una empresa, cómo gestionarla, cómo tener nuevas ideas, cómo el poder de los hábitos. Pero no leía ficción. Mi suegra, que me veía siempre leyendo, pero me veía sin libros de ficción, me dice, oye, ¿por qué no lees libros de ficción? Es que siento que estoy perdiendo tiempo. Estaba tan obsesionado por ganar dinero, ser productivo, que se me había olvidado eso de leer por placer. Un día, efectivamente, yendo y viniendo entre Sevilla y Estados Unidos, mi hermana había montado una editorial y conozco a un autor, que está por aquí sentado, que es autor de una novela. Y como nunca había conocido a un autor de una novela, un poco por compromiso, digo, me la voy a leer. Me leí la novela y cuando me leí la novela se me encendió el cerebro. Y me acordé, digo, hostia, esto estaba dormido. Yo me había olvidado de lo que era disfrutar de un libro. Y efectivamente decidí que quería despertar de mi largo sueño y me quería dedicar a lo que me gustaba. Cuando estudio la gestión editorial de hoy en día, me doy cuenta de que está rodeada de los mismos procesos
que estaban hace 60 años, pero con la capa digital, de la que tanto hemos hablado hoy. Esa capa digital tenía un montón de flechitas, de cajitas, de señalizaciones, y dije, alto, yo de esto entiendo. Vamos a darle una vuelta a esto, vamos a ver si podemos mejorar la forma de hacer libros. Lo hicimos, tuvimos bastante éxito, lo estamos teniendo, tanto en un lado del charco como en el otro. Presentamos la plataforma en Estados Unidos. Tenemos 27.000 autores, gestionamos 140.000 libros y esto nos da un montón de datos. Nos da tanta información que os podemos contar toda clase de historias que, al fin y al cabo, no tienen mucha importancia porque van cambiando. Se vende más erótica que ficción, hay más mujeres autores que hombres, la edad media es 42, pero esto no es realmente lo que me gustaría comunicaros hoy. Lo que me ha dado todo esto es la capacidad de perspectiva. Cuando hablamos de la capacidad humana de mirar atrás y de ver lo que nos ha pasado, de analizarlo, es importante tener perspectiva. Hasta que no pasan unos años no sabemos realmente el impacto que ciertas cosas pueden haber tenido en nuestra historia. Google tiene una herramienta muy interesante que muestra las veces que una palabra se ha mencionado en la literatura. En la pantalla creo que no se ve porque se corta, pero esa es la búsqueda de la palabra revolución industrial. Revolución industrial tuvo lugar en esos 2 años. Y sin embargo, hasta prácticamente muy entrado en el siglo XX, no se tuvo conciencia de que había habido una revolución industrial. Yo hoy postulo, que no ha habido una revolución industrial, ni una revolución digital, ni una cuarta revolución, que supuestamente ha pasado hace 2 años. Yo propongo que estamos inmersos en una revolución que empezó hace unos 6.000 años. Los homínidos llevan unos 6 millones de años en la Tierra, el Homo sapiens, del que también se ha hablado hoy, 200.000. Y en los últimos, en los primeros 194.000 años de nuestra historia, lo único que se nos ocurrió fue inventar el fuego. No hubo progreso, no hubo avance, no hubo cambio, no vivíamos como animales, seguíamos viviendo como animales. Hasta que llegó el lenguaje, hasta que llegó la palabra escrita. Esta tableta es el primer vestigio que se tiene del idioma griego, la lengua viva más antigua hoy en día. En tan solo 1000 años, unas 15 generaciones, la capacidad de acumular conocimiento sobre conocimiento nos dio esto. Esto es un escrito de Aristarco de Samos, que calcula la distancia y el tamaño relativo entre la Tierra, la Luna y el tamaño del Sol. En solamente 1000 años, porque los griegos vivían una media de 70 años, 14-15 generaciones, no mucho. Llegamos a este punto. Alejandro Magno, conocedor de la influencia del poder de los libros, se ocupó de que cada vez que se colonizaba un nuevo pueblo, se colonizara no solamente los recursos, sino también la cultura. Se crea la Biblioteca de Alejandría. Alejandría, por supuesto, siendo una ciudad portuaria, se dedica a acumular todo el vasto conocimiento que hay en la Tierra en ese momento. Cuando los barcos paraban en el puerto de Alejandría, eran inspeccionados para ver si tenían libros. Si se encontraban libros, los libros eran confiscados. Se apuntaba el nombre del dueño, se entregaban a los escribanos para que copiaran el libro, y cuando se terminaba la copia del libro se le mandaba a los dueños la copia y se quedaban ellos con el original. ¿Qué hubiera dicho la ministra Sinde de tamaña ofensa? ¿Cuál hubiera sido el canon que le hubieran aplicado a la Biblioteca de Alejandría? Por supuesto, la Biblioteca de Alejandría se destruye a finales del siglo III, principios del IV, lo cual coincide con la llegada de la Edad Media a Europa, conocida en el mundo anglosajón como la Edad Oscura. Hambre, miseria, enfermedades. Nos olvidamos de quién éramos. 1000 años más tarde, Giordano Bruno comete la torpeza de decir lo mismo que ya habíamos dicho en el siglo III a.C. Tenemos, la Tierra no es plana, las estrellas puede que sean otros soles. Por tamaña ofensa, Giordano Bruno fue juzgado y quemado en la hoguera en el año 1500. Este es un año
fundamental para la historia de nuestra especie. Este año se inventa la imprenta y, por supuesto, pasamos de tener que pasar un año transcribiendo una Biblia, que es lo que se tardaba en escribir una Biblia, a hacerla en unos pocos de días. La Biblia de Gutenberg se vendía por el sueldo equivalente de 3 años. Fijaros si era caro, pero sin embargo era más barato que contratar a un escribano un año para que la escribiera. Este señor se dedica a escribir y a escribir fantasía, sin tener muy claro el impacto que iba a tener, sin tener muy claro que siglos después estaría influenciando todos los que están en esta habitación y prácticamente toda la civilización hispana y todos los sitios donde ha sido traducido. Pensemos por qué poco el Quijote no se llegó a escribir. O sea, este señor estaba en la cárcel. No sé yo, ¿quién le daba el papel? ¿De dónde sacaba la tinta? O sea, ¿qué hubiera pasado si se hubiera muerto? Llegaría al carcelero, oiga, ¿esto qué es? Tiren estos papeles. No tendríamos el Quijote. Newton escribe su tratado, avanza la sociedad, avanza el conocimiento humano y dice que la única razón por la que ha sido capaz de escribir esto es porque está montado en el hombro de gigantes, que son todos los que vinieron antes que él. Arquímedes, Aristóteles. Seguimos avanzando y llegamos a la Revolución Francesa. La primera vez que una revolución política es causada directamente por los libros. Esta es la cantidad de libros que se empiezan a duplicar a partir de la invención de la imprenta. Y este es el mundo tal y como lo conocemos hoy, con los países distorsionados para representar la capacidad de producción literaria. Hoy en día tenemos la capacidad de de escribir un libro y de que ese libro esté disponible al día siguiente en cualquier parte del mundo. Esta es mi biblioteca de Alejandría. Este es mi lector de ebooks. Tengo acceso al conocimiento universal, a cada libro escrito, a cada idea, cada doctrina, cada pensamiento. ¿Quién le hubiera dicho a esta niña, Ana Frank, que cientos, miles de personas, millones de personas, serían influenciadas por su obra? ¿Quién le hubiera dicho a Andy Weir, un autor que se autopublica en el 2011, que su novela se iba a convertir en una película 2 años más tarde y que iba a doblar las solicitudes de astronautas para el programa espacial? Se habla de una visita a Marte en el año 2020, mucho más antes de lo que nadie había previsto, y se atribuye parte del éxito, parte de ese interés por el avance humano a la obra de este señor. ¿Cómo vamos a dejar un legado a la gente que viene detrás nuestra? ¿Cómo vamos a asegurarnos de que nuestra profesión, lo que hacemos, químico, cirujano, novelista, financiero, cómo vamos a transmitir ese conocimiento a la gente que viene detrás nuestra? José Martí, poeta cubano, dijo: hay 3 cosas que todo el mundo debería hacer en su vida: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Porque son las 3 cosas que nos hacen inmortales, las 3 cosas que trascienden más allá del tiempo del momento en el que hemos vivido. Hoy habéis venido aquí a que alguien en este estrado os cuente el futuro. Yo postulo que el futuro no está en el estrado, está en todos vosotros. Está en ese libro que todos lleváis dentro y está en ese conocimiento que debéis sacar afuera.